ustedes, hoy día es el primer programa especial de una serie de programas que estoy preparando sobre el medio ambiente. Y para esta ocasión tenemos una invitada especial. Estamos con Lorena Cordero Maldonado. Bienvenida, Lorena. Hola Enrique, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por aceptar, gracias a ti. Lorena está en la ciudad de Londres. Ella está llevando a cabo estudios, ¿cierto? En la universidad, se está capacitando. Pero Lorena tiene una gran experiencia, a pesar de ser una persona tan joven, larga experiencia en lo que es energías para el medio ambiente y la protección del medio ambiente. Lorena, ¿qué nos puedes decir de tu profesión? Cuéntame. Bueno, estudié Derecho en Okay. Perú y la verdad es que no encontré la motivación hasta el penúltimo ciclo, en el cual llevé Derecho de Pueblos Indígenas y luego Derecho Ambiental. En ese momento sentí que la verdadera razón de ser de la profesión existía y para mí era fundamental velar por los derechos de todos y todas, lo cual incluía las poblaciones indígenas. Para mí en ese momento era lo más importante porque vivíamos en un contexto del tema del Baguazo, el tema de Conga, que fueron dos casos muy importantes en contra de minería en la selva peruana. Entonces, de alguna manera eso marcó mucho mi carrera. En ese momento empecé a practicar en la Defensoría del Pueblo, que es una institución pública que se encarga por velar derechos fundamentales de poblaciones vulnerables como son las poblaciones indígenas. Creo que todo eso confluyó para decidirme a enfocarme a medio ambiente y al tema energético desde el inicio de mi carrera, y bueno, hasta ahora. Muy interesante, muy interesante. Voy a leer en este momento para la audiencia que no te conoce un poco de tu biografía. ¿Quién es Lorena Cordero Maldonado? Uh, Lorena Pilar Cordero Maldonado tiene un MPA en Energy, Technology and Climate Policy at the University College of London. Ahora estás en Londres, Lorena. Para los que no saben qué cosa es un MPA, ¿es Master Public Administration? Sí, Muy exacto. bien, muy bien. Lo que quiero que sepan que para tener ese título necesitas tener un panorama amplio de diferentes partes del medio ambiente y tecnologías, trabajo social, economía y todo lo demás. Es impresionante. Voy a leer un poquito tu experiencia. Tú tienes experiencia trabajando como Technical Secretary Team para la ICER, International Confederation of Energy Regulators. Tú has trabajado también como attorney para la presidencia de la organización OC Energy, ¿cierto? Oceanermin, ya. Sí, sí. También has sido teacher assistant para la Universidad Católica del Perú, teacher assistant para la Universidad de Derecho de la Universidad de Piura. Tienes un associated degree en Energy, Mining and Natural Resource. Luego tú eres Legal Advisor, has sido Legal Advisor para la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental. También has trabajado para el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental. Attorney, abogada, en la sección de energía y la corrección de medidas para verificar y remediar los impactos negativos de las compañías mineras. Tienes un increíble currículum, historia de tu trabajo, y son muchas madrugadas y muchas malas noches que has pasado, ¿cierto? Sí, efectivamente. Y mira dónde estás ahora, estás en Londres capacitándote más, como si no fuera poco con lo que has conseguido. Muy bien, adelante. Cuéntame qué estás haciendo en Londres en este momento y cómo la estás pasando. Bueno, estoy acá estudiando mi maestría, un MPA, como señalaste, en Energía, Tecnología y Política de Clima. Es un máster súper completo que aborda distintas aristas, como bien lo dices, tiene un componente grande de cambio climático, que es lo que está liderando el tema ahora, y más aún en tiempos de coronavirus, en tiempos de pandemia, hay un profundo temor, ¿no?, de que al momento de reactivar toda la economía después de esta crisis económica que se viene, se sigan respetando las medidas ambientales, y bueno, no solamente respetando, sino seguir en el camino hacia una economía más verde, ¿no?, y hasta las cero emisiones, que es el plan para el 2050.
Estoy estudiando acá gracias a una beca del gobierno peruano llamado Reto Excelencia, es una beca para exfuncionarios públicos. Mm, Y bueno, termino la maestría ahora en septiembre y esperando que pueda terminarle, que todo esté bien a pesar del lockdown y de la pandemia. ujú. ¿Estás haciendo tus clases virtuales? El último ciclo, sí, y luego es la tesis, así que de alguna Mm, manera todo bien. Creo que ok, pude disfrutar las clases en persona los dos primeros terms, así que ujú. creo que en realidad he sido muy suertuda. Muy bien, felicidades. Tengo acá algunas preguntas que he generado yo mismo. Estuve tratando de leer todo lo que has hecho, pero me es imposible por falta de tiempo. Tienes mucha experiencia en negociaciones entre comunidades indígenas y el Estado, el gobierno. Y tú planteas en una de tus tesis eh, cómo el acercamiento del gobierno para lidiar como paternal, de cierta manera, creyendo que entiende a nuestras comunidades indígenas, no entienden cómo trabajan las cosas en las localidades y regiones de nuestro país, ¿cierto? ¿No es así? Ujú. Sí, efectivamente. ¿Te puedes explayar un poco más en eso? Sí, claro, fue mi tesis de bachillerato. Así es. Fue una tesis conjunta con una muy buena amiga mía, Gabriela Salvador. Y bueno, el motivo de la tesis estuvo centrado básicamente en la titulación de las comunidades campesinas. Hizo un abordaje sobre, de alguna manera, el análisis histórico que tuvo la normativa de titulación de comunidades campesinas. Lo que sucede es que, a diferencia de una propiedad como la puedes tener tú o yo en Perú o en cualquier parte, la propiedad privada es entendida a nombre de una sola persona o una pareja en el caso, ¿no? Pero en el caso de las comunidades campesinas la propiedad es colectiva. Entonces eso implica que es un grupo una población que no necesariamente tiene vínculos familiares sanguíneos que tienen la tierra. El tema es de que muchas veces el gobierno en el pasado vio esto de manera en contra del desarrollo y lo que hizo fue promover la parcialización de tierras, que sea cada una para distinta familia. Lamentablemente esto no iba acorde con las prácticas ancestrales que ellos tenían y lo que hizo fue al final, uno, una degradación de la tierra, pero también una suerte de eliminación de las prácticas ancestrales que ellos tenían y de los temas culturales que ellos tenían. Mi tesis abordó justo el periodo de los años 80, en un caso específico entre un conflicto entre una comunidad campesina de Ayacucho y Ujú, Huancavelica, limítrofe. ujú, Eh, ah, bueno, la tesis envolvió todo un trabajo de campo, ¿no? Tuve que ir a las comunidades en Ayacucho, las de Huancavelica lamentablemente nunca quisieron ser entrevistadas, ujú, pero bueno, al final la conclusión general fue que el gobierno durante los años 80, durante el periodo de terrorismo en el ujú, Perú, no abordó el problema de titulación de comunidades con una visión intercultural, lo que ocasionó que muchas veces, en el caso específico de este conflicto entre comunidades, hayan pasado más de 30 años y la comunidad no pueda ser titulada. O sea, esa tierra no les corresponde hasta ahora. Por tanto, imaginemos cualquier empresa extractiva o cualquier empresa que quiera comprar esas tierras, les puede resultar muy fácil poder entrar sin tener el consentimiento de toda la población, ¿no? Lo ujú. cual implica distintos daños ambientales que puedan haber, daños sociales y demás. Ese es el resumen de mi tesis. Ujú. Sé también que has trabajado en una época en la sección de la parte del Amazonas, cuando había un derrame de petróleo, ¿cierto? Y tú tuviste que ir a esa área a verificar qué es lo que había pasado con esta empresa y cuánto daño, y tuviste que hacer todo un estudio al respecto. Cuéntanos de tu experiencia. Sí, en el año 2014 se dio el derrame, comúnmente se denomina el derrame de Cuninico, en Loreto, en la localidad de Cuninico, distrito de Urarinas, en Iquitos. Bueno, en esta zona, en la Amazonía, hay muchos lotes petroleros. Ujú, En el norte, en Loreto, ujú, hay muchos lotes petroleros, ujú. ¿no? Actualmente, desde los años 70, está Petroperú, la Sí. empresa estatal Ujú, del Perú, ¿no? Y lo que sucede es de que esta empresa tiene distintos falencias respecto a los mantenimientos ujú, mensuales o semestrales que se deben realizar. ujú, En una de estas fallas es que se ocasiona un derrame ujú, en el
básicamente en una zona que llegó debido a las lluvias a inundarse, y eso ocasionó de que el petróleo pueda correr hasta incluso hasta el río Marañón. Así es. Fui parte de todo el equipo, fuimos todo un equipo de aproximadamente 10 personas que estuvo involucrado en analizar desde distintos ámbitos, el ámbito técnico y el ámbito legal, cómo abordar esta problemática. Esto envolvió un trabajo de campo, tuvimos que ir a identificar la zona, a cuantificar el derrame y todo esto, lo cual resultó muy complicado precisamente por las mismas burocracias del Estado, pero también porque a la empresa que estábamos supervisando era una empresa estatal. Entonces era el Estado supervisándose a sí mismo. Ajá, Y las interesante. multas, exacto, y las multas que se podían poner en estos casos era una multa del propio Estado. Es Ajá. decir, el mismo Estado iba a pagar lo mismo. Entonces era un tema un Interesante, poco un polémico. poco interesante porque uno piensa que porque es compañía estatal es bajo la misma ley de todos, pero sin Exacto. embargo ellos cometen el error y ahora cómo. Y creo que Petroperú no es la primera vez que le pasa, creo que durante el año tiene muchos, incluso tiene un Sí. gaseoducto que va desde Bayóvar hasta Iquitos, y en ese gaseoducto hay muchos atentados terroristas también, ¿cierto? Cuando a Ujú. veces algunas comunidades quieren agarrar algo o a su favor. En este caso son terroristas, no son comunidades indígenas, pero quieren utilizarlo como caballito de batalla cuando atentan contra este gasoducto, ¿cierto? Sí, o sea, el oleoducto es un oleoducto que va efectivamente desde Bayóvar hasta la selva. Entonces, y es una construcción de los años 70. Entonces, ha Así tenido es. muchísimos atentados de todas partes, porque incluso la misma población de alrededor corta un pedazo a veces, o un pedazo para obtener el petróleo líquido. Hay distintas motivaciones. En el caso concreto, lo que sucedió fue que por falta de mantenimiento se ocasionó este derrame. Y bueno, la medida que se tomó la medida que se impuso fue una medida correctiva, porque en ese momento la institución OEFA no podía dictar multas. Hubo una ley que restringió la fiscalización ambiental en el 2014 en Perú, y se prohibió que las instituciones públicas, en el caso de OEFA ambientales, puedan imponer multas. Es decir, si es que una empresa cometía una infracción ambiental, la medida que debía darse en ese momento era una medida correctiva ambiental. Es decir, si derramaste el petróleo, lo limpias. Si no realizaste un adecuado mantenimiento, realiza un adecuado mantenimiento. Pero lamentablemente, en ese tiempo la fiscalización, de alguna manera la fiscalización dura, como lo llamamos, ¿sí? Muchas veces se centra solamente en el tema de las multas, y ese es el motivo principal por el cual las empresas cumplen la normativa ambiental. A raíz de eso se ha intentado cambiar, se ha hecho una suerte del compliance voluntario, o de promover incentivos en vez de multas para que las empresas cumplan con la normativa ambiental, pero aún estamos en el camino para lograr eso. Bueno, finalmente, en este caso, en el derrame de Cuninico en el 2014, se dictó una medida correctiva, la cual invocaba remediar toda la zona, pero también se incluyó una medida social, que creo que fue muy innovadora en ese tiempo, porque se hicieron coordinaciones con el Ministerio de Cultura, porque teníamos en cuenta de que las poblaciones afectadas eran pueblos indígenas. Poblaciones indígenas que el río que estaba con petróleo servía diariamente para su uso, para baño, para Así es. cocina, para limpiar, Así es. para todo. Así Entonces, el es. impacto que se tiene para ellos es totalmente distinto al impacto que podría tener una persona que vive en la selva, o que vive incluso en los Andes. Es completamente distinto. Así es. Y bueno, al final se dictó esta medida. En mi caso me tocó parte de ir a revisar que esa medida se había Implementado. efectuado Ujú, correctamente. ujú, Yo fui en el 2016, aproximadamente creo que en mayo de 2016, a verificar esto junto con todo un equipo de biólogos, de ingenieros, que tuvieron que hacer, por ejemplo, para más o menos darte la idea, tuvimos que entrar al punto cero, como se llama, la zona del ujú, derrame donde empezó todo, ujú, ¿no? En pequepeques, que son estos pequeños barquitos en los que entran dos ujú, personas, nada más. Y en el barquito teníamos que, o sea, la bióloga y yo, y bueno, la persona que nos llevaba en el pequepeque, ajá, con todos los implementos para tomar muestras de ujú, agua. ujú, Tenías pues elementos como estos vasos específicos ujú, químicos para hacer unas muestreos sumamente complejos en el pequepeque. Tenían que recoger, por ejemplo, peces
que están en el suelo del río, Ujú, en ujú, el lecho del río, porque estos peces succionan el agua de ahí. Entonces, cuando ellos succionan eso, succionan también el petróleo, porque el petróleo, cuando hay un derrame, tienes dos tipos de peso. Un petróleo ligero, que se evapora, se va, y un ujú, petróleo grueso, que es el que se ujú, pega en el suelo ujú, del río. ujú, Entonces, los peces, que son los que chupan de alguna manera este ujú. río, absorben también el Así petróleo. es, Y la única forma de saber si es que este pescado, este pez está contaminado o no, metiéndose es abajo. sacándolo y haciéndole un examen de músculo. Entonces los biólogos tenían que hacer todos esos exámenes en el tiempo que estuvimos ahí para, después de todo un proceso con análisis y demás, se determinó que la medida lamentablemente no había sido cumplida. Ujú. Aún seguían rastros de petróleo en la zona. Imagínate, después de 2 años. Y Imagínate. lamentablemente, como bien lo señalas, este fue uno de los primeros derrames, uno de los más grandes, Ujú, pero lamentablemente en el 2016 hubo adicionales y Masa, Morona, que son los más conocidos, pero ujú. durante el año se dieron muchísimos más. Ujú. Tú tienes un gran conocimiento y gran experiencia en tu ramo. Obviamente tú eres una profesional dedicada a esto y conoces muy bien, pero cuando yo pongo Google y saco información sobre derrames de petróleo en diferentes partes del mundo, me bota casi todo en inglés. No sé si será por mi ubicación y sobre todo en medios informativos que no necesariamente es la prensa peruana. Me parece muy curioso, porque parece ser por ejemplo, hace 3 semanas, más o menos 3 semanas, ha habido un derrame en Ecuador y ha habido un desborone de todo el cauce del río y ese petróleo que se ha derramado está yendo hacia el río Amazonas, porque recordemos que el río Amazonas es un río más afluente y más caudaloso del mundo porque está en las partes más bajas y nosotros vivimos en el Perú, tiene la cordillera de los Andes y la parte más baja es donde llega todo. Y Ujú. luego el río Amazonas desemboca en el Océano Atlántico, en la parte brasilera. Entonces, hace 3 semanas ha habido un derrame tremendo. Ahora, ¿a quién ir a reclamar? ¿Al gobierno ecuatoriano? ¿Reclamar a la empresa ecuatoriana? Que creo que también es una empresa estatal, no estoy muy seguro, pero tú lo puedes averiguar más. ¿Quién va a cubrir esos gastos de nuestras comunidades indígenas que todo el agua? Porque el río simplemente lo lleva. Entonces, y malogra todas las afluentes y todos los campos agrícolas. Y como tú dices, la gente consume el agua del día para bañarse, cocinar y para todo lo demás. Si es un problema fuera de las fronteras del Perú, ¿contra quién ir? ¿Contra la empresa? ¿Contra el gobierno ecuatoriano? ¿Cómo se puede solucionar esto? Bueno, en el caso de cuerpos de agua, como los ríos, lagos, Ujú, lagunas, ujú, sé que existe en el caso de Perú hay comisiones transfronterizas de agua. Entonces, por ejemplo, imaginemos el Titicaca. Si hay ujú, un tema de contaminación en el Titicaca, hay estos gabinetes binacionales, por ejemplo, ujú, Perú-Bolivia, ujú, que se encargan de ver diversos temas ambientales, incluidos el tema del lago Titicaca, y cómo afrontarlo de manera conjunta. ujú, Porque efectivamente sí hay un conocimiento ahí de que la naturaleza no conoce pues de bordes políticos, ¿no? O sea, el ujú. Amazonas atraviesa Brasil, Perú, y varios países adicionales, pero eso en realidad no, lo que hay en el río es lo que hay. En un procedimiento normal se toma en cuenta el origen, de dónde se llevó a cabo Ujú, el derrame y la causa principal. Si es que es una causa a raíz de una empresa minera, una empresa petrolera, una empresa cementera, trabajos del Estado que no se realizaron bien, un dique que tal vez, no sé, estuvo con mal mantenimiento y se rompió y demás, en principio es ahí donde debe ir. Y ahora el nivel de contaminación, de alguna manera secundario, que se da a raíz de los ríos y demás, entiendo que debería verse a través de estas comisiones transfronterizas. ujú. Tú que tienes más contacto con el Perú que yo, que ya hace muchos años dejé el Perú. El Perú viene con esto de la minería, ya van a ser 488 años desde, desde, Mm. desde que nos explotan las riquezas minerales. Y ya que la gente le gusta decir que el Perú es un país rico, pero yo no lo veo así. La riqueza no está en las cosas que están bajo tierra. La riqueza está en los que habitamos encima de la tierra, las personas, las comunidades. Creo que los peruanos tienen que
cambiar esa manera de pensar. Son 500 años que todavía nuestros pueblos no tienen agua, luz, desagüe, electricidad, menos internet. ¿Cómo pensar que una comunidad va a salir adelante si no tiene estas necesidades básicas para sobrevivir? ¿Cómo puede pensar en planificar o hacer un programa a largo plazo si no cubre sus necesidades básicas? Y la minería y la explotación y exploración de petróleo no ha traído los beneficios que nuestro país sufre todavía ahora, deseando tener un estándar de vida digno. ¿Tú crees que vamos a seguir así o crees tú que es tiempo ya de cambiar la manera de pensar, decirle su riqueza está en su creatividad, en el valor agregado que le ponen a sus productos que crean? Ahí tengo varios puntos. Primero es que, para más o menos esbozarlo, primero si lo vemos desde una teoría, desde la teoría en sí, hay la maldición de los recursos naturales y el colonialismo, eso es primero. Segundo está el tema famoso del desarrollo sostenible y el tema de la gobernanza corporativa. Hay 4 aspectos para responder esa pregunta. El primero, creo yo, es que, como bien dices, hace 500 años que se viene explotando los recursos naturales como parte de la economía. Me parece que la minería representa alrededor del 10% del PBI en Perú. Uh-huh. Y es un eje central en la economía. Uh-huh. Lamentablemente es parte muy importante en la economía peruana. Sin embargo, esto ha tenido muchas desventajas, y ahí viene esta teoría de la maldición de recursos naturales, ¿no? En las que se indica de que los países que tienen más recursos naturales, en vez de ser una suerte de bendición o de ser aspectos positivos, resultan negativos porque lo que traen es pobreza, ¿no? Y esto va ligado al colonialismo en el sentido de que la pobreza se afianca en el sentido de que las comunidades que viven cerca, sean indígenas o campesinas o poblaciones en general que viven cerca de las actividades extractivas, nunca obtienen el beneficio, y si es que participan como parte de la cadena productiva, como por ejemplo brindando servicios de cocina o brindando servicios, formando mini empresas para brindar servicios a la minería, por ejemplo, como transporte, ¿no? El lavado de ropa, en fin, distintos servicios que se puedan brindar, se quedan ahí, como servicios brindados para la minería, pero jamás con esta idea que tú señalabas al inicio de la industrialización, por ejemplo, ¿no? O sea, siempre te quedas ahí. Incluso en los temas de participación ciudadana, cuando la población debería dar toda la opinión sobre lo que piensa del proyecto, sobre los posibles impactos que puede tener el proyecto en el tema ambiental, social y económico, muchas veces no se toman en cuenta, porque se tiene esta idea de que las personas que viven alrededor de estas industrias se los tratan como menores de edad, como niños, como personas que no tienen el conocimiento técnico para poder decidir lo que les conviene a ellos. Entonces, detrás de toda esta lógica extractiva y económica, creo que hay estos 2 aspectos, que es el colonialismo y la maldición de los recursos naturales. Así es. Esto se ha venido abordando desde la gobernanza corporativa, que es básicamente los programas de responsabilidad social que tienen las empresas extractivas. Esto se ha dado, me parece que con mucha fuerza desde el 2000, porque muchas de estas empresas mineras, por ejemplo, tienen el capital que utilizan es muchas veces de préstamos de bancos, por ejemplo, como el Banco Mundial. Y el Banco Mundial tiene ahora ya toda una lista de principios ambientales que debe respetar estas empresas a las que le dé el dinero para hacer minería o hidrocarburos en países en desarrollo. Y ahora, claro, tienen toda la responsabilidad de, por ejemplo, crear trabajos para la población local, ayudar con el tema de la educación y demás. Pero no debemos olvidar algo, que la responsabilidad de brindar servicios básicos para los ciudadanos es el Estado. Las empresas pueden coadyuvar, pero lamentablemente esto ha sido tergiversado. Creo que ha sido muy tergiversado. Entonces, muchas veces dentro de estos conflictos que se dan, las comunidades, las poblaciones piden, dame agua, necesito educación. Tengo educación secundaria, que es la que me da el Estado, pero ¿y a dónde van a ir mis hijos cuando terminen el colegio? Necesito que sigan en una universidad, que sigan en un instituto o algo. Entonces, ponme eso. Y
claro, y hay una exigencia porque me estás quitando mis recursos y no tengo nada a cambio, pero ahí en el rol del gobierno. No te escucho. Creo que un ratito. Regionales, como bien indicabas, ¿no? Entonces, ¿por qué? No te ¿Me escuchas escucho. ahora? Ahora sí, ahora sí. Creo que el internet, ¿Ahora sí? sí, está bien. Ahora sí. Ok. Está bien. Eh, lo que señalaba era de que muchas veces, por ejemplo, las competencias de brindar servicios Otra vez. públicos se confunden entre el Estado ¿no? Lo que hacen es exigir a las empresas el tema. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Como que tu señal de internet se corta un ratito. No, no, no hagas nada, que no tiene nada que ver con tu teléfono. Creo que es la señal. Un ratito voy a poner pausa. Continúa, por favor. Entonces, como señalaba, muchas veces las funciones del Estado, como brindar educación o servicios básicos, se confunden con las responsabilidades de la empresa. Así Pero es. esto, a mi parecer, recae en los gobiernos regionales, porque a través del canon minero básicamente, o el canon gasífero y demás, parte de la riqueza que se obtiene por la explotación de estos recursos cae en cascada. Es decir, cae una parte del gobierno regional, cae una parte de las poblaciones directamente en las que se encuentra la empresa minera operando, a las universidades también para realizar proyectos de investigación o para mejorar las universidades en la zona y demás. Pero muchas veces, incluso vemos ahora que incluso durante la pandemia, los gobiernos regionales no ejecutan todo el presupuesto. Entonces, ahí hay un tema de gestión que escapa, a mi parecer, a la responsabilidad de las empresas o a la responsabilidad incluso del gobierno nacional, porque recordemos que el Perú es un gobierno descentralizado. Entonces, los gobiernos regionales tienen, Ok, sí, los ahora. gobiernos regionales tienen plena, bueno, en el papel somos descentralizados, Ok. ¿sí? Pero a pesar de eso, muchas cosas terminan siendo centrales en Lima. Pero Pero es curioso que, formalmente, perdón que te interrumpa, es curioso sí, que no tengan proyectos para ejecutar el dinero que han recibido por el canon y por las regalías. Es curioso, ¿no? Y que no lo utilicen todo, como si no hubieran exacto. tantas necesidades. En una Ese es un tema ocasión, de disculpa gestión. que te interrumpa, en una ocasión yo leí, no sé si fue verdad esto, yo leí en un periódico peruano, que a veces hay que creerles, de repente era un periódico chicha, como le dicen, pero decía de que el alcalde o el gobernador de una región había inaugurado un estadio para 10.000 personas, pero que su población no tenía agua ni desagüe. Sí, sí, ¿Puede ser lamentablemente posible es eso? cierto. ¿Puede ser posible? Lamentablemente es cierto. Pues, eso me pareció muy curioso porque decir, ¿qué les pasó? Su población, pero pareciera que los gobernadores o autoridades regionales más piensan en la inauguración, porque de repente inaugurar agua potable y desagüe no hace feliz tanto a la gente como un estadio de fútbol. Qué curioso, ¿no? Qué curioso que Sí. creo que ahí hay algo. Sí, yo creo que ahí lo que hay principalmente es una falta de capacidad de gestión y gestión Ok, pública. ok. Por eso es que, por lo menos en mi caso, por eso es que me encanta el sector público, creo que desde ahí se pueden hacer distintas cosas, y tienes también buen capital humano. Creo que a pesar de todo lo que se dice el sector público en el Perú o en Latinoamérica, de que son corruptos y demás, creo que siempre hay buenos valores que se pueden rescatar Por ahí. supuesto. Pero en mi caso creo que es un tema de gestión pública, porque lamentablemente traer agua a luz involucra distinto manejo por ejemplo, con las EPS, las empresas que tienen que brindar el agua, con empresas eléctricas y demás. Y lamentablemente eso toma mucho tiempo, uno puede, tal vez el gobernador no se siente confiado, ¿no? Entonces prefieren hacer cosas que corresponden netamente a ellos, que es inaugurar, por ejemplo, como hubo una vez el monumento a la papa, el monumento a la maca, que claro, o sea, Claro, son tubérculos que obviamente nos representan, pero pero ¿para qué? entre eso y tal vez brindar, no sé, desayuno a los niños con desnutrición, Exacto. como que, ¿no?
hay un problemita en el sistema de valores de las personas que están Ya, son recién prioridades, yo entrando. creo, ¿no? Son prioridades, ¿no? De repente a la gente, está bien, si quieren eso es lo que ellos quieren, pero de repente nunca tuvieron Sí. acceso a electricidad y no saben lo que se están perdiendo. Ah, el Perú en el último trimestre recibió 500 millones de dólares en regalías del Cano. ¿Cuáles son las principales prioridades que el Perú no ha cumplido todavía por resolver en provecho de nuestros paisanos peruanos? Creo que el principal sería el tema de electrificación. Ujú. Me parece que hay menos del 5%, si no me equivoco, de población en Perú que todavía no tiene acceso a electricidad. Oh, menos de cinco por Y ciento. Ok, buen dato, no sí, lo sí, sabía. no estamos tan mal en comparación de países como de continentes como en el caso de África, por ejemplo, Ok, en el que la brecha energética es mucho mayor. ok. Se han dado varios avances en el Perú, Ujú. y más aún con el tema de las energías renovables, para poner el tema ahora, por ejemplo, en Sí, localidades háblame como... de eso de energías renovables. ¿Qué tanto ha llegado el Perú? Si hay una planificación, el gobierno tiene un plan para no sustituir o al menos complementar energías renovables con lo que ya sabemos de hidrocarburos y minería. ¿Existe un proyecto en el Perú para inversión y desarrollar todas estas nuevas tecnologías? Sí, efectivamente, el Perú tiene una ley, si no me equivoco, desde el 2002. O sea, ya existe el marco normativo para traer energías renovables, existe. ¿Hay renovables en el Perú? Lo hay. Hay solares y eólicas, básicamente, y podríamos también denominar hidroeléctricas, porque la matriz energética, de dónde saca la energía el Perú, es básicamente gas natural, Ujú, que es en principio un combustible limpio a comparación ujú, del petróleo, ujú, e hidroeléctricas. Entonces nuestra matriz ujú. energética es básicamente limpia, Ok. ¿no? Sin embargo, hay muchos problemas con las hidroeléctricas también. No necesariamente por utilizar solamente agua Ujú. es limpia, ¿no? Por ejemplo, para hacer una hidroeléctrica tienes que realizar un embalse, Tiene y que ese embalse... diversificar, es mover agua de un lugar a otro Exacto. lugar. Ujú, Exacto, tienes que mover agua, o ríos que tenían un caudal menos, ujú, ahora van a tener mucho más o menos, ¿no? Y demás. Entonces lo que implica es que cuando empozas el agua en ujú. un dique, en un gran dique, generas inundación en las zonas alrededor, donde Ajá. muchas veces hay población indígena o donde los Ujú, animales lamentablemente mueren. Entonces, hidroeléctricas ha traído muchos problemas en Perú. ujú, Hubo un caso de la Inambari, que estuvo en Puno también, otro caso de Paquitzapango, en el cual era ujú, un proyecto que iban a inaugurar una serie de hidroeléctricas para brindar electricidad mayormente a Brasil. ujú, Entonces, han habido distintos problemas con eso. Pero bueno, ahora el tema son las renovables, netamente las renovables no convencionales como solar o eólica. ujú, Existe toda la normativa, como te indico. Y por ejemplo, en el tema de electrificación rural, la forma de llegar a esa brecha del 5%, porque muchos están en comunidades sumamente alejadas, ujú. o incluso Loreto. Imagínate, Loreto se sigue abasteciendo de luz a veces con diésel. O sea, quemando petróleo. El petróleo que saco de mi tierra lo Ya. quemo y me genero yo mismo electricidad. Es una cosa, un círculo vicioso, teniendo tanto recurso de otra parte, ¿no? Como por ejemplo el solar. Ujú, Y bueno, como parte de este proyecto de electrificación, hay un proyecto que se llama Electrificación Rural en el Ministerio de Energía y Minas, y prácticamente de lo que en lo que se enfoca es brindar electricidad a través de, por ejemplo, paneles solares. ujú, Entonces, ahí trabaja el Ministerio de Energía y Minas, ujú, que son los que dictan la política, la norma, ujú, el OSINERMIN, que es el regulador de la energía. Se encargan ellos, bueno, en ese momento ya no corresponde la función, pero por mucho tiempo correspondió a OSINERMIN. Se encargaban de ver el tema básicamente del financiamiento, de cómo se iba a dar este proyecto, y las empresas de distribución eléctrica ujú, también, porque son las que se encargaban de poner el panel solar, de ujú, ponerte la batería, de ujú, darte todo el ujú. tema, ¿no? para que puedas acceder a electricidad. Y eso es, por ejemplo, un aspecto que está llegando a muchos lugares del país, porque Qué no bueno. todos tienen la capacidad de conectarse a la red central, ¿no? Imagínate, Ya. conectarse a la red central implicaría construir kilómetros de torres de tensión. Imagínate Ujú, pues todo el impacto que también eso generaría. ya. Ah, Pero el dime, precio de no tener electricidad es muy alto. es muy alto. Ahora, por ejemplo, ligado a este tema,
y me parece un tema súper interesante, es un tema ligado a minería, a energía y a lo que tú indicabas de desarrollo sostenible, ¿no? De cómo hacer que estas comunidades salgan de la pobreza. Es, por ejemplo, el caso del litio. El litio ha sido descubierto en Puno. Un nuevo yacimiento de litio han descubierto en Puno. Ok. El litio es un mineral, es un mineral que sirve, que tiene bastante capacidad para conducir la electricidad y está siendo muy usado para crear baterías eléctricas de los carros eléctricos. Entonces, el litio básicamente siempre ha estado centrado en Bolivia, Argentina y Chile, pero ahora se ha encontrado el litio en Perú y se pensaba pues que ya no es el triángulo de litio, sino el cuadrado de litio. Así es, Perú, los 4 países. Exacto. Y bueno, en Perú suena bastante porque decían, bueno, por fin tenemos una minería buena, porque no es el mineral como el típico oro o la plata, sino es una minería de litio. Segundo, que es la capacidad la oportunidad para industrializarnos, porque esto puede generar que Perú cree las baterías eléctricas, ¿no? Y también es que no estamos generando, pues, mayores gases de efecto invernadero porque no estamos sacando petróleo, no es que se va a quemar esto, sino de que esto genera, pues, para el apoyo de la transición energética, por ejemplo. Pero también hay problemas respecto a esto, y creo que no es que siempre hayan problemas, sino de que tienes... todo tiene dos lados de la moneda, efectivamente. Todo tiene dos lados, y las soluciones en la manera en cómo lo gestiones. Y primero es cómo lo analizas y luego cómo lo gestiones. Y en el caso del litio, por ejemplo, en este caso el litio está mezclado con uranio, y uranio es un material radioactivo. Me parece que no hay otra parte del mundo en el que se haya encontrado litio con uranio. Así es. Entonces, el Perú va a ser, si es que lo logra explotar, va a ser un pionero en esto. Y ahora el litio del Perú no está como en el triángulo de Bolivia, Chile y Argentina, que está en un salar, en el que el método de extracción es básicamente evaporación, que también tiene sus impactos, pero es distinto a que tengas uranio y tengas que explotarlo. Entonces, nuevamente es hasta qué punto vamos a seguir exportando, como tú decías, solamente los recursos brutos, en vez de generar un poco más de desarrollo en este aspecto, y también en las comunidades que son las aledañas, ¿no? Ya, tienes razón. Nos estás dando una clase de hidrocarburos a toda nuestra audiencia. Muchas gracias por aceptar mi invitación. Estoy aprendiendo mucho, realmente estoy aprendiendo mucho, cosas que no le encontraría en ningún libro de texto. Tú eres la vivencia, porque has trabajado y te has preparado para eso en la vida. Se pasó el tiempo volando. Sí, me imagino. Me encanta escucharte, pero te quiero invitar para una próxima participación y probablemente estoy pensando en invitar a alguien más, a hacer 3 personas o 4 de repente. Sí, excelente. Podemos dialogar juntos y tú con tu participación colaborarías con este humilde canal y yo aprendo de ustedes. Muchas gracias por tu participación. ¿Quieres aportar algo más? ¿Quieres aportar algo más? Bueno, solamente agradecerte por esta oportunidad, y bueno, solamente un mensaje general. Lo que pueda resumir esto es que creo que actualmente se está con la idea de que todas las actividades económicas que se realicen tienen que estar enfocadas a los objetivos de desarrollo sostenible. Esto implica energía limpia, no pobreza, igualdad de género y demás. Entonces, si países como el Perú van a seguir con la industria extractiva, porque cambiarlo de una manera abrupta me parece que tampoco es la solución. Aquí, y desde el Acuerdo de París de 2016, se habla del término transición justa, en la cual se involucra a todos estos trabajadores que están acostumbrados a trabajar en la minería, en hidrocarburos por años, que la única experiencia que tienen es eso, y decirles, no, ahora vas a dedicarte a hacer paneles solares. Imagínate el cambio. Creo que eso es algo que se tiene que tomar en cuenta para cualquier tipo de política pública, para cualquier actividad que las empresas también piensan hacer. Eso es todo. Muchas gracias, Lorena. Excelente participación. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Enrique. Y que la pases bien y cuídate. Estate siempre apartada de la gente, por si acaso. 2 metros, sí. 2 metros, claro que sí. Que tengas buen día. Gracias. Muchas gracias. Chao. Adiós. Bye.